Bueno, pues tenemos a gente, buenas tardes a todos, tenemos a gente esperando desde hace casi una hora, lo cual me abruma un poquito, la verdad, me asusta porque es, bueno, pues una responsabilidad para mí estar ahora con vosotros y bueno, tengo gente, como os decía, que hace bastante minutos que está conectado. Os estaba contando en directo que se me había quedado sin pilas en el micrófono. Un micrófono que me recomendó mi querido amigo José Luis Carrascosa, que tenemos ahí mirando a la cámara. Sé que lo has hecho aposta, José Luis, que se me ha quedado el micrófono sin pilas por tu culpa, te lo haré pagar. Tenemos a María Ángeles, tenemos a Clara, tenemos a Marien, que está esperando aquí desde hace un montón de tiempo, a mi amigo Pablo Ruiz, a Manuel, que también le tenemos, que está casi nos podemos tocar por la ventana, está muy cerca y está saludando. Y bueno, tenemos un montón de gente aquí, somos 25 personas que os voy a confesar que no sé si son muchas o pocas porque humildemente os confieso que en este formato es la primera vez que hago un webinar, con lo cual puede salir fantásticamente por la suerte del principiante o puede salir o puede salir como el Rosario de la Aurora. Espero en todo caso daros información interesante y compartir con vosotros pues lo que he aprendido en estos años, ¿vale? Vamos a comenzar, son las 7:09, vamos a empezar a las 7:10 exactamente. Y bueno, quería en primer lugar preguntaros a mano alzada, ¿cuántos de vosotros en alguna ocasión habéis mandado un currículum? Podéis levantar la mano para que yo os vea, pero ya sé que vais a ser muchos. Ya sé que vais a ser muchos. ¿Y quiénes de vosotros, con franqueza, con el corazón en la mano, pensáis que hacer un currículum es una cuestión, vamos a decir, bastante sencilla? ¿Quiénes lo pensáis? Bien, bueno, eso es bueno porque en mi experiencia, la mayoría de las personas creen que hacer un currículum es algo tremendamente fácil. Y la realidad es que como creen que es tremendamente fácil, os diré que el 99% de los currículum que se envían son mirados, vamos, son echados a la basura sin ser vistos. Esa es la realidad, ¿no? Y por eso, por ver tanto talento que ha pasado por delante de mí y que no sabe vender su propuesta de valor, me he decidido a compartir con vosotros esta tarde, ¿vale? Bueno, lo primero, creo que ya estáis viendo mi pantalla, la pantalla compartida con la presentación, para dar una bienvenida. Y lo primero que quería hacer es, de verdad, daros las gracias por estar aquí. Es una satisfacción. Voy a ver si encuentro el cartel, ahí lo tengo. Quería daros las gracias por estar aquí, porque, bueno, dedicar una parte de vuestro tiempo a estar conmigo lo valoro muchísimo, de verdad, desde el corazón. Y también quiero daros la enhorabuena, si me lo permitís, porque hay muchas personas que creen o que están dispuestas, lo voy, a, lo voy a contar de otra manera, hay muchas personas a las que si le preguntaras si quieren cambiar su vida, te dirían claramente que sí, si salimos a la calle, ¿no? Pero si les preguntaras a renglón seguido si están dispuestos a hacer lo que hay que hacer para cambiar su vida, la respuesta sería diferente. Es decir, para conseguir cosas diferentes, hay que hacer cosas diferentes. Y si en vuestra experiencia estáis habituados a mandar currículum y no recibir ningún feedback, es porque algo podemos hacer, mejorar, algo podemos hacer diferente para conseguir resultados diferentes. Y no todo el mundo está dispuesto a dedicar parte de su tiempo a ello, por lo cual, aparte de daros las gracias, de verdad quiero daros la enhorabuena, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a ver esta tarde? Veréis, lo que os voy a compartir con vosotros las claves para un currículum ganador. Aquellas cosas que en mi experiencia habréis de hacer para que el currículum que mandéis
tenga muchas más posibilidades de ser visto, tenga muchas más posibilidades de ser tenido en cuenta y que paséis de ese 98, 99% de personas que mandan su currículum y prácticamente sin ser visto va a la basura, a la otra parte de ese 1% que tiene posibilidad de ir a una entrevista de trabajo, porque al final el currículum es eso, ¿no? Es la tarjeta de visita para poder ir a una entrevista de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, ni más ni menos. Quiero decir que tiene mucha importancia hoy en día más porque está muy caro, como sabéis, hacer una entrevista de trabajo y sin una herramienta, una buena tarjeta de visita como es el currículum, es mucho más difícil conseguirlo. Yo voy a compartir con vosotros esas claves para un currículum ganador. Os voy a decir qué información desde mi punto de vista es la relevante, la que tiene que contener un currículum y la que no, la que merece la pena que pongáis y otra que verdaderamente algunas personas ponen y que no tiene ninguna relevancia. Y también os voy a hablar de una estructura que yo vengo manejando desde hace años con el currículum, una estructura muy clara, que a mí me ha dado muy buenos resultados. Tengo bastantes personas que han trabajado conmigo, que no han sido seleccionadas ni siquiera para una entrevista de trabajo, pero que curiosamente han recibido felicitaciones. Es decir, me ha pasado en bastantes ocasiones que ha habido personas que han mandado su currículum, que no les han llamado para la entrevista, pero les han puesto un mensaje del estilo de, oye, mira, no, tu perfil no encaja del todo con lo que estamos buscando, pero queremos darte la enhorabuena por el currículum que nos has mandado, ¿no? Y esta estructura, esta manera de hacerlo me ha hecho pensar que estamos en el buen camino, que así podemos ayudar a la gente a que salga de ese 1% y es lo que quiero compartir con vosotros esta tarde, ¿vale? En primer lugar, quería contaros por qué yo, es decir, qué me autoriza a disponer de 1 hora y media de vuestro tiempo para hablar con vosotros. Pues veréis, yo me gusta pensar que tengo una profesión del siglo XXI, que es talentólogo, y estoy formándome como cambiólogo, que es otra profesión del siglo XXI, y me gusta pensar también que soy empleólogo, con lo cual veréis que estoy dentro de ese 75-80% de las profesiones que dicen que en el año 2030 todavía no existen, pero que se van a crear aquí desde entonces, ¿no? En realidad, esas funciones, esas profesiones las ejerzo en parte de mi tiempo al menos como gerente de carreras y como diría un andaluz, pues eso que es lo que es, ¿no? Pues veréis, es una persona, un gerente, una persona que gestiona tu carrera, como os decía, es un profesional del siglo XXI y en mi caso lo que hago es facilitar e impulsar que las personas descubran sus talentos, tomen acción y obtengan beneficio de ellos, ¿no? Y eso es lo que me define como persona. El otro día hablando con unos compañeros me decían que no es bueno presentarse de forma muy larga y me comentaban que si alguien quiere saber algo de ti, pues que te puede buscar en LinkedIn, ¿no? O en Facebook o en mi página web y eso es lo que me voy a permitir hacer con vosotros para no seguir en este ejercicio un poco de de egolatría que es presentarse a uno mismo, ¿no? Bien, me interesa fijar con vosotros unas pocas reglas para esta tarde, ¿vale? Unas cosas que quiero compartir con vosotros, una especie de contrato de 1 hora y media que vamos a tener, ¿vale? Si queréis, os ruego por favor que enchuféis vuestra cámara. Mirad, para mí ya es bastante difícil no estar con vosotros, que es lo que a mí me gustaría, porque soy una persona a la que le gusta mucho el contacto personal, ¿no? Entonces, salvo aquellas personas que estén en una situación que no se pueda mostrar, para mí es importante veros las caras y tener vuestro feedback a través de la cámara viéndoos, ¿no? Entonces, aquellas personas, os pido por favor que los que realmente podáis hacer, pues, me permitáis ver un poquito cuáles son vuestras caras. Ya sabéis lo que se dice, ¿no? La cara es el espejo del alma. Yo voy a compartir con vosotros 1 hora y media, como os decía, y lo voy a hacer encantado de la vida. Para mí,
Esto es un reto, como os confesaba al principio, es la primera vez que utilizo este formato, al menos como administrador, como persona que imparte el webinar. Y como os decía, os confieso que yo estoy mucho más acostumbrado a ponerme de pie, a moverme y al contacto con vosotros. Entonces, os pido, por favor, que cerréis el resto de cosas que tengáis y que, ya que vamos a compartir hora y media, pues nos prestemos todos la atención que merecemos, ¿vale? Por lo tanto, estaros atentos, si me permitís deciroslo así, a lo que voy a contaros y aprovechaos de una información que, en mi experiencia, tiene mucho valor, porque la realidad es que las personas que hacen las cosas como yo os voy a decir obtienen mucho mejores resultados a la hora de elaborar esa tarjeta de visita que os decía que es ni más ni menos el currículum, ¿vale? Bien, como quiero que esto sea absolutamente práctico y no quiero contaros muchas cosas que no tengan que ver con lo que es verdaderamente trabajar, voy a compartir con vosotros un modelo, que es el modelo que yo os voy a proponer que trabaje sobre el que trabajéis, pero bien entendido de que es una propuesta, no tiene por qué ser la única, ¿de acuerdo? Como sabéis, lo que vamos a hablar son de las claves para tener un currículum ganador, desde mi punto de vista, y el objetivo de esta tarde es dotaros de las habilidades y conocimientos que os permitan poder preparar y realizar otro tipo de currículum que os permita conseguir un mayor porcentaje de éxito al mandarlo. ¿De acuerdo? Bien, ¿me acompañáis? ¿O venís conmigo en esta hora y 10 minutos que nos queda? ¿Sí? ¿Os apetece? ¿Me compráis el contrato durante hora y media? Bueno, ya sé que no os oigo, pero podéis hacer alguna señal para que yo vea que me estáis escuchando, ¿de acuerdo? Bien, muchísimas gracias. Veréis, lo primero que quiero haceros es una pregunta. ¿Pensáis que el currículum sirve hoy en día? ¿Pensáis que es una herramienta útil? ¿Pensáis que, dicho de otra manera, no merece la pena utilizarlo como herramienta? ¿Que sería mejor tener marca personal? ¿Que sería mejor hacer un vídeo currículum? ¿Que sería mejor intentar una entrevista de primeras? Bueno, yo os tengo que confesar que realmente no lo sé. No lo sé porque lo que ocurre es que en muchas ocasiones el currículum sirve y en otras no. Y voy a tratar de explicarme. Hay veces que es una buena herramienta, otras veces que no, y otras que, bueno, puede ser o no, ¿vale? Pero en todo caso, lo que sí voy a contaros es que en mi experiencia sigue siendo una herramienta muy válida, aunque, como diría mi amigo Andrés Pérez Ortega, el currículum ha muerto, y que, a pesar de, incluso en esta época en la que de repente la tecnología nos ha caído encima y hemos empezado a teletrabajar y a movernos en el ámbito online, pues sigue siendo la herramienta más válida para conseguir la entrevista de trabajo. A veces me veréis que miro la otra pantalla y es porque, como os contaba al principio, todavía está entrando gente y no quiero dejarles fuera, ¿vale? Entonces, os pido disculpas y si veis que estoy apagando algún fuego es porque tengo gente esperando, ¿de acuerdo? Bien, volvemos. Os digo que realmente yo tampoco lo sé, no sé si es la mejor de las herramientas, pero en todo caso, si lo es, os voy a contar cómo desde mi punto de vista podemos hacerlo de la mejor manera posible. Hay personas que piensan que no, que es algo superado y yo lo respeto. Pero hay otras que siguen pensando que sí es la herramienta fundamental, ¿de acuerdo? Para aquellas personas que piensan que no, yo podríamos decir que lo que compartiría con ellos es que es más una vieja costumbre, una tradición que algo realmente práctico, ¿no? Que cada vez se asemeja más a un juego de azar, es casi una lotería. Que cuando uno manda un currículum no es válido porque no se pagan, no se pueden reflejar la creatividad, el esfuerzo y la innovación en 2 hojas. Y voy a hablaros de eso porque creo que de alguna manera sí se puede. Para los profesionales de recursos humanos muchas veces sigue siendo
no más que un método sencillo de eliminar candidatos. Ya sabéis que las grandes consultoras incluso tienen una especie de arañas que al estilo parecido al de Google buscan palabras clave y cuando no las encuentran en vuestro currículum os descartan directamente. Esto ocurre cuando fundamentalmente en empresas en las que no podéis adjuntar un documento, sino que lo que ocurre es que os obligan a ir a un formato estándar que ellos tienen, ¿vale? Y lo que lo utilizan es, así de claro os lo digo, como un medio sencillo para quitarse candidatos de en medio. Y luego para los candidatos muchas veces no es más que una forma cómoda de sentir que están haciendo algo, ¿no? Que yo he escuchado muchas veces, no, es que me han dado 400 currículos a 400 empresas y no he recibido respuesta ni me han hecho caso. Os diría lo de Einstein, ¿no? Si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes. ¿Es una forma de diferenciarse, de sobresalir, de aportar valor? Puede ser o no. Aquellos que penséis que no, pues estaréis probablemente en lo cierto, ¿no? Y por otra parte, lo podemos sustituir por el concepto de marca personal, cuyo objetivo no es tanto conseguir trabajo, sino tener la capacidad de escoger el trabajo que uno quiera, ¿vale? Por otra parte, además de eso que os estoy diciendo, ese gráfico que os estoy poniendo ahí, lo que significa es que la mayoría de las ofertas de trabajo, de los anuncios de trabajo, no se publican en ese porcentaje que veis ahí. Es decir, están ocultos. Pero es que además de las que se publican, como veis en este gráfico, de las que se publican, la mayor parte de las ofertas se cubren por networking, es decir, por contactos. El tener amigos, el tener contactos, cuando digo amigos no necesariamente digo amigos íntimos, digo personas que conozco y que me puedan ser de utilidad para encontrar trabajo. Sigue siendo la mayor y la mejor herramienta para conseguir empleo. Luego, primera cuestión antes de entrar en nada. Si estáis buscando un proyecto profesional, tíos, tías, decírselo a vuestra gente, decírselo a vuestro entorno, comunicárselo a todo el mundo. Pero por favor, no le digáis estoy buscando trabajo. Eso no es una propuesta de valor. Decirle a la gente qué trabajo estáis buscando. Ahora lo vamos a ver cuando veamos el currículum. ¿De qué queréis trabajar? ¿Qué problemas queréis solucionar en la empresa? Y esto sé que es muchas veces difícil porque elegir significa renunciar. Y cuando tú le haces saber a tu entorno que estás buscando un trabajo en concreto, tu entorno te encasilla, por decirlo de alguna manera, en ese trabajo, ¿no? Pero eso te permite centrar mucho más lo que se llama la propuesta de valor, que ahora hablaremos sobre ella, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Matamos al currículum para aquellas personas que lo consideráis una herramienta profundamente inútil? Pues yo os diría que no, francamente. Yo diría que sí, que puede ser útil en la medida en que sirva a nuestros propósitos. Si es útil, lo que yo os diría es que en ese documento hay que ser claros porque, veréis, los conocimientos adquiridos durante la carrera importan menos hoy en día. A nadie se le contrata por lo que sabe, ni se le contrata ni siquiera por lo que ha hecho. Tú puedes haber sido un crack en tus últimos trabajos y eso no demuestra, en principio, que vayas a serlo en el trabajo al que te estás presentando. ¿Me estoy explicando? Hoy en día son mucho más importantes las características personales, las habilidades y la actitud ante el trabajo. Si me permitís una pincelada muy rápida sobre cómo afrontar una entrevista de trabajo, yo digo que hay que hacer tres cosas. Tres. Una actitud positiva. Nadie contrata a un pesimista. Nadie contrata a un pesimista. Dos, que te brillen los ojos, demostrándole a la persona que te está recibiendo que quieres trabajar. Y tres, aprovechar las múltiples oportunidades que una entrevista de trabajo te da para contar lo que quieres contar. Esta parte tendríamos que dedicar hora y media solo a la entrevista de trabajo. Me resultaría muy difícil contarlas en el tiempo que tenemos, pero se trata, como os decía, de aprovechar las oportunidades que se dan en la entrevista, que os aseguro que se dan y muchas. No todo el mundo sabe comunicar en el currículum esta simbiosis de la importancia de la carrera profesional y las características personales, habilidades y actitudes que se requieren en el trabajo. Luego, lo primero que yo os animo a hacer es un autoanálisis sobre qué cosas queréis contar. Y ahora entraremos en detalle cuando veamos la plantilla que voy a compartir con vosotros, ¿vale? En segundo lugar, yo os animo a acompañar siempre el currículum con una carta de presentación, cuidando el
formato, el contenido y la extensión. Pero mirad, cuando uno hace un currículum como yo os voy a proponer, la carta de presentación resulta poco más que un corta y pega o que un copia y pega. Es decir, los contenidos que vais a tener en vuestro currículum os va a permitir elaborar una magnífica carta de presentación en muy pocos minutos. Yo diría que un par de minutos, no necesitéis más, porque de verdad que esos conceptos que yo os voy a proponer que pongáis en el currículum, con un simple copia y pega salen para una, o permiten tener una carta de presentación verdaderamente notable y diferenciadora. Y luego hay que tener en cuenta la extensión, el contenido, los aspectos a resaltar, los aspectos a omitir, porque no toda la información hay que poner en el currículum. Permitidme una maldad. Tú puedes haber nacido en Alicante, y Alicante es una ciudad preciosa, es mi ciudad, pero realmente a la persona que está leyendo el currículum le importa que tú hayas nacido en Alicante. En todo caso, si hubieras nacido en Bilbao, que además dicen que los de Bilbao nacen donde les da la gana, pues podríamos admitirlo, ¿no? Pero lo que quiero decir, fuera ya de la gracieta, es que hay personas que ponen nacido en, pues no sé, por poneros mi pueblo, Monforte del Cí, ¿no? Pues bueno, es fantástico haber nacido en mi pueblo, pero realmente no tiene ninguna relevancia en términos de empleabilidad. Me está comunicando el Zoom que estáis levantando la mano alguno. Yo os pediría, por favor, que os tomarais nota de las preguntas que me queréis hacer y luego al final, si yo sé aclararme con esta movida de Zoom y todas estas caras que tengo ahí expectantes, pues os doy paso y me hacéis las preguntas. ¿Os parece que lo hagamos así? ¿Vale? ¿Sí? ¿Me lo permitís? Vale, pues muchísimas gracias. Bien. Además de lo que decía de la extensión, el contenido, los aspectos a resaltar, los aspectos a omitir, hay que tener en cuenta también el formato, el vocabulario, la estructura, ¿vale? En definitiva, si me lo permitís, lo que yo quiero trasladaros es una manera diferente de pensar respecto de esto, ¿no? Y básicamente en eso se resumiría la propuesta que os quiero hacer. Pensar de una manera diferente. Pensad, si me lo permitís, con la mentalidad del principiante, con la mentalidad del que empieza a hacer algo para conseguir resultados diferentes, ¿vale? Bien, hasta aquí esta introducción que he querido compartir con vosotros. Me vais a permitir que durante un momento deje de compartir la pantalla, ¿vale? Porque ahora sí lo que quiero es daros la plantilla con la que vamos a trabajar durante el tiempo que nos resta, ¿sí? Vale. Vale. Bueno, comparto pantalla y vemos el modelo que os propongo, ¿de acuerdo? Vale. Bien, se supone que ahora estáis viendo la plantilla que os voy a proponer para trabajar, ¿correcto? ¿Es así? ¿Me lo confirmáis? ¿Me decís alguno que sí? ¿Sí? ¿Estáis viendo la plantilla? Gracias, José Luis. Gracias, Manolo. Gracias, Juan Pedro. Vale, mirad, en principio, yo trabajo con la marca de párrafo puesta, siempre. Las personas que nos manejamos en Word, de una manera, podríamos decir que profesional, no concebimos otra manera de trabajar que no sea viendo dónde tenemos el cursor y cada párrafo qué características tiene. Entonces, os aseguro que aunque al principio resulte un poco, no sé cómo deciroslo, abrumador, en cuanto te acostumbras y te acostumbras muy rápidamente, esto es una manera profesional de trabajar con el documento, ¿vale? Mirad, yo tengo dividido este currículum que quiero compartir con vosotros en una serie de secciones, ¿vale? Lo que os estoy marcando ahora sería la primera sección. Es la sección de datos. Pero antes de eso me vais a permitir que haga un comentario sobre el formato. Veréis,
El formato es importante en la medida que consiga trasladar lo que vosotros queréis hacer en una empresa con una plantilla. Me voy a explicar. Si vosotros queréis trabajar como publicistas, si vosotros queréis trabajar en un área creativa, evidentemente esta plantilla no es la más adecuada, ¿vale? Tendríais que buscar algo mucho más creativo, mucho más que os permita trasladar ese aspecto de vuestro trabajo que implica el trabajar en el formato creativo. Por ejemplo, si te vas a dedicar a la publicidad, si te vas a dedicar a algo que implique darle cierto toque personal a lo que es la plantilla del currículum. Esa sería mi primera recomendación. Yo voy a trabajar con vosotros esta porque para mí simplemente lo que yo recomendaría es que buscarais una plantilla que se adecuara a lo que vosotros queráis transmitir. Y nada más. Y nada menos. Entonces me importa mucho más que tengáis muy claro cuáles son las partes del currículum que voy a compartir con vosotros, que si lo consideráis oportuno os toméis algunas notas sobre qué hay que poner en cada una de ellas y que luego, en función del puesto al que os presentéis y del puesto y de las funciones que vayáis a tener, modifiquéis incluso las secciones en función de vuestro acomodo, ¿de acuerdo? Vale, lo primero sería esta parte de datos en la que incluiríamos la fotografía que iría aproximadamente aquí. Veréis, en Estados Unidos la fotografía está prohibida, en España prácticamente no se concibe un currículum sin una foto. Entonces mi recomendación es que os hagáis una foto profesional y que la pongáis en el currículum utilizándola para transmitir una imagen de profesionalidad y de seriedad. Yo, como decía Roger Hauer en Blade Runner, he visto cosas que no creeríais, ¿no? Y he visto fotos que verdaderamente bueno, no son adecuadas por ser educados, ¿vale? Bien, en la parte de los datos, lo que os diría es lo siguiente. Hay que poner los datos fundamentales y solo los fundamentales. El tema de la edad, que es lo que siempre me pregunta la gente. Nadie os obliga a poner la edad, vuestra edad, en el currículum. A veces será algo positivo, a veces será algo a obviar. Dependerá de del objetivo que queráis conseguir, ¿vale? Es decir, si pensáis que la edad puede ser algo, podríamos decir que perjudicial, para vuestros intereses, nadie os obliga a ponerla, ¿de acuerdo? En contra de lo que muchas personas creen. No, no es obligatorio, ¿vale? Lo que sí yo pondría es, desde luego, mi lugar de residencia, y veréis, aquí yo lo que abogo es que pongáis simplemente dónde vivís y, si me permitís el truco, si vais a buscar trabajo fuera de vuestro lugar de residencia, lo que yo os recomiendo es que directamente pongáis que vivís donde vayáis a buscar vuestro trabajo. Imaginaros que el trabajo es en Madrid. Yo pondría que vivo en Madrid. Haría una entrevista por Skype o por Zoom, no me evitaría, evidentemente, tener que hacer una entrevista presencial y luego decidiría si me interesa o no me interesa el puesto y si me interesa verdaderamente, pues entonces buscaría las opciones, como diría aquella, una solución habitacional para irme a vivir a Madrid. No sé si me explico, ¿vale? Otra cosa que desde luego yo pondría hoy en día, porque competís con extranjeros, es simplemente la nacionalidad. No es necesario poner el DNI, pero sí que sois españoles. ¿Por qué? Pues porque, y no voy a entrar en cuestiones xenófobas o racistas que no vienen al caso, pero estaréis de acuerdo conmigo en que a veces para ciertos tipos de trabajos, para bien o para mal, se premia a las personas que son de aquí. Incluso veréis muchos currículos en los que personas que son extranjeros pero tienen todos sus papeles, por suerte, bien en condiciones para trabajar en España, una de las primeras cosas que ponen es con permiso de trabajo en España. Entonces os recomendaría que simplemente lo hicierais constar. Evidentemente un teléfono, un correo electrónico y luego algo que hoy en día resulta esencial, un link a vuestras redes sociales. Hay personas que me dicen, yo no utilizo Facebook, yo no quiero tener Facebook, no me importa que la gente lo pida. Bien, estáis en vuestra libre decisión de hacerlo o no. Lo cierto y verdad es que el 80 y tantos % de las personas, perdón, de las empresas que buscan candidatos en Internet,
miran vuestras redes sociales, las van a mirar. Lo que quiero decir es que si van a mirar vuestras redes sociales, convertirlas en un aliado. Hoy en día cualquier profesional más o menos de prestigio no se concibe que no tenga un perfil en LinkedIn. Y el tema de Facebook o Instagram, que ahora está tan de moda, si tenéis perfil en esas redes sociales, mi consejo es que os preocupéis de que si las miran, ese perfil que tenéis se convierta en un aliado y nunca, nunca, nunca jamás en algo que os perjudique. Porque no necesito deciros que hay personas que se han quedado fuera de un trabajo por su perfil de Facebook o por tener en las redes sociales información que no les beneficia en términos de imagen y marca personal. ¿De acuerdo? Bien, esta sería esta primera parte, este primer bloque que os señalo, el bloque de datos, en el que podríamos decir que se incluyen la foto y los datos de policía. Ideas que me interesa remarcaros aquí. No es necesario poner todos los datos. Por ejemplo, en un trabajo en el que nos pidan vehículo, no hay que poner vehículo propio, o ponerlo en otro lado del currículum, como vamos a ver durante la tarde. Y además hay que poner la información estrictamente necesaria y de manera que trabaje en función de nuestros intereses, como sería el caso que os remarco de nuestro lugar de residencia. Hasta aquí me he explicado, he conseguido trasladaros la información de esta primera parte, ¿sí? Hacerme alguna señal, algún feedback, sí, no, vale, de acuerdo, muchísimas gracias. Vale, continuamos con la segunda sección o segunda parte del currículum, que es la que os estoy marcando ahora mismo. Contiene básicamente la respuesta a dos preguntas. Y entenderme, porque esto es de una manera figurada, es metafórica. Lo primero que uno tiene que poner es ¿para qué puesto me están comprando? Y entended este comprando como algo, como os decía, metafórico. Es decir, me voy a explicar. Uno tiene que poner en el currículum que va a mandar para qué puesto se está postulando. Eso no significa que no te puedas postular a distintos puestos. Significa que tendrás que escoger en cada momento qué trabajo te interesa si es que estás contestando a una oferta y, evidentemente, para esa empresa resultaría chocante que te postularas a más de un puesto. Pero es esencial. Os voy a contar un ejemplo. Yo tuve un seminario de unos chicos en Yecla, en Murcia, que estaban haciendo un curso de manipulación de productos fitosanitarios. Y tenía uno de ellos que se habían formado en informática, había hecho un grado de FP en informática, ¿vale? Bien, lo que ocurría era que cuando él iba a Yecla y dejaba el currículo en las empresas de los polígonos industriales, no le llamaban. Y yo le decía, y este es el ejemplo que quiero poneros, perdón. Yo le decía, claro, es que no saben si lo que quieres es arreglar su ordenador o podarles el olivo que hay en la puerta, ¿vale? Es un ejemplo de que es importante que la persona que reciba vuestro currículum sepa a qué puesto estáis postulando. Bien, pues esto, os juro por el NUPI, que es una de mis grandes batallas, porque la inmensa mayoría de vosotros, y si pudiera veros ahora y pudiera oíros, la inmensa mayoría de vosotros mandáis el currículum pensando que la persona que lo ve ya sabe para el puesto al que os estáis postulando. Y se da la paradoja de que muchos de vosotros habéis hecho incluso varias carreras, incluso varios máster, incluso formación complementaria de muy distinto tipo, y al final la persona que lo recibe no tiene muy claro para qué puesto estás optando. Ni siquiera cuando ha hecho una oferta de trabajo, porque no tiene por qué asociar vuestro currículum a la oferta que está publicando. Por tanto, la primera cuestión que hay que resolver es ¿para qué puesto me están comprando? La segunda, y esto es crítico, lo voy a repetir, esto es crítico, lo que se llama la propuesta de valor personal, que lo tenéis aquí. ¿Para hacer qué me están comprando? Dicho de otra manera, ¿quién eres profesionalmente hablando? ¿Cuántos años de experiencia tienes? ¿En qué sector o sectores te has desempeñado? ¿A cambio de qué voy a pagarte? ¿A cambio de qué voy a darte un sueldo? Desde el punto de vista de mi empresa, ¿qué problemas me solucionas? ¿Qué beneficios obtengo al contratarte?
¿Qué sabes hacer mejor? ¿Qué ofreces tú que no ofrezcan los demás? Y por último, ¿por qué tú y no la competencia? Es decir, ¿cómo te diferencias de los demás? ¿Qué te hace único? Verad, estas preguntas y estas reflexiones, esta y esta, en que eres especialista, configuran probablemente la parte más importante de esta primera parte del currículum. Yo concibo este documento como una novela. Si tú lees una novela y las primeras páginas no te gustan, no vas a seguir leyendo. Mientras que si tú lo que pones al principio resulta atractivo para la persona que está viendo el documento, va a querer seguir leyendo. Por lo tanto, el tema que a tantos preocupa mucho de cuántas páginas tiene que tener mi currículum pasa, si queréis, a un segundo plano, porque cuando yo lo primero que cuento es interesante para la persona que lo está viendo, no le va a importar seguir leyendo, ¿vale? Lo que os propongo ahora mismo es que cojáis lápiz y papel y que en 5 minutos contestéis a estas dos partes importantes de esta sección. Es decir, ¿para qué puesto ahora mismo os postularíais en una oferta de trabajo, teniendo en cuenta que tiene que ser lo más real posible y que debe estar definido como lo definiría una persona, dicho de otra manera, según las funciones que vais a ocupar? Es decir, una postulación coherente sería director financiero. ¿Me explico? Y que escribáis en 5 minutos las preguntas, ya sé que esto no os va a salir a la primera, las respuestas, perdón, a esas preguntas que os hago para diseñar, empezar a diseñar vuestra propuesta de valor. ¿De acuerdo? Por favor, aquellos que queráis, coged lápiz y bolígrafo. Son las 8 menos cuarto, 19:45, a las 19:50 continuamos con las siguientes secciones, ¿vale? Pero esto es clave y me gustaría que al menos dierais 2 pinceladas sobre las contestaciones a estas preguntas. Os voy a dejar la pantalla compartida y remarcada para que os toméis nota o contestéis directamente a estas preguntas que os pongo ahí. ¿Os parece bien? ¿Sí? ¿Os parece adecuado? Venga, pues tenéis 5 minutos. Os quería poner una música suavecita, pero no termino de encontrar el clic para ponerosla, así es que me vais a permitir que este silencio ahí que cae como una losa, pues lo aprovechemos para concentraros bien en contestar estas preguntas, ¿de acuerdo?
Bien, ¿me escucháis? ¿Me escucháis, José Luis? Me estaba preguntando algún compañero vuestro, ahora os voy a dar paso a algunos de vosotros para que me contéis un poquito, nos contéis cómo ha sido la experiencia. Cuando se ha hablado de director financiero, estaba poniendo un ejemplo. Evidentemente, mi intención no era, no sé si me he explicado bien, que contestaréis a la propuesta de valor pensando que os vais a presentar a director financiero. Que contestéis a la propuesta de valor pensando al puesto al que os vais a postular vosotros. Es decir, lo ideal sería haber contestado primero a qué puesto me voy a postular y después qué aporto a la organización. No sé si ahora me he explicado. Y antes no sé si me he explicado, ¿vale? Entonces, por favor, aquellos que queráis comentar algo, pedidme paso y lo compartimos, un poco para daros también feedback de cómo os ha ido. Levantad la mano, sabéis cómo se hace, ¿no? Vais a... podéis levantar la mano o simplemente me lo pedís así y os doy paso. ¿Alguien quiere comentar algo? Juan Pedro. Sí, dime. Venga, ¿qué puesto has puesto? A ver, ¿A qué puesto te quieres postular? técnico en responsabilidad social corporativa. Vale. Y ya sé que no vamos a poder contestar a las preguntas en un primer momento, es decir, que la propuesta de valor requiere de una reflexión, pero ¿te ha dado tiempo a responder someramente alguna de estas preguntas? ¿Qué has puesto? Sí, sí, así he tratado. Pues, por ejemplo, cuando la propuesta de valor, ¿quién es profesionalmente hablando? Pues de alguna forma, pues vengo a decir que soy un ingeniero químico de formación, pero que he tenido especialidades en gestión ambiental, gestión de sistemas de calidad y medio ambiente y en la asistencia técnica de fabricación de hormigón. Es una Vale, forma breve de presentarme. claro. Fijaros que esto, en mi experiencia, no va a salir bien a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Es decir, el problema que subyace debajo de todo esto es que muchos profesionales piensan que esto se hace, si me permitís el coloquialismo, en dos patadas, que son las mismas patadas que les pegan a ellos cuando mandan el currículum a las empresas. Me estoy explicando con la suficiente claridad, ¿eh? Porque me duele ver talento a raudales. Yo, mirad, acabo de terminar un proceso de selección. Lo terminé el viernes pasado. La empresa está decidiendo si se queda ahora con una de las dos candidatas. Y digo candidatas porque las dos finalistas son chicas. Si yo hubiera tenido que pasar un filtro a la inmensa mayoría de los currículum que he visto, os aseguro que no hubiera podido presentar ni 3 candidatos. Esa es la realidad que yo me estoy encontrando todos los días y por eso me duele tanto ver tanto talento desperdiciado. ¿Me explico? ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿O hago así, miro a alguien y lo comprometo? ¿Alguien que quiera comentar algo? Leo. Espera, que no te oigo. Tienes que reactivar. Ahora. Hola Alfredo, buenas Hola. tardes. Buenas tardes. ¿Qué te ha parecido? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Lo has podido hacer? ¿Qué te ha parecido? Pues un poco difícil porque sigo, sigo aquí peleando con las preguntas. No- Vale. Sobre todo a la hora de concretar la información. Ajá. Tengo un problema con Vosotros, esto. tú en tu caso, Leo, cuando mandas un currículum, ¿pones el puesto al que te postulas? ¿Lo estabas haciendo? No, no lo he estado haciendo. De hecho, lo he tenido que ¿Eh? pensar también a la hora de Vale, hacerlo ahora. un truco. Podéis mirar las áreas funcionales de la empresa, es decir, marketing, comercial, finanzas, recursos humanos, y buscar dentro de las familias profesionales de cada una el puesto que mejor se adapta a vosotros. Además, además de eso, si miráis las funciones que tiene cada puesto, eso va a ser una información valiosísima para completar la propuesta de valor. Pero fijaros que al azar he cogido a Leo, que es una persona que está mandando, entiendo, currículum con relativa frecuencia y, sin embargo, no le estaba diciendo a la empresa a qué puesto se estaba postulando, porque damos por supuesto que la persona que lo recibe lo va a saber y no es así. ¿Me explico? Vale, muchísimas gracias, Leo. Muchísimas gracias, Juan Pedro. Muchas gracias a los dos. Bueno, en definitiva, lo que os propongo es que empecéis a pensar cuál es vuestra propuesta de valor personal y empecéis con estas preguntas que tenéis planteadas, a trabajar sobre ello. Seguimos. Mirad, el siguiente bloque es el bloque de qué tipo de persona están comprando. Y aquí
voy a haceros algunas consideraciones que ya os las he comentado antes. Mirad, cuando una persona entra en una empresa, si esa persona es buena persona, por la empresa, por la puerta de la empresa, que es casi el comedor de la casa del empresario, entra una buena persona. Y cuando entra una persona que no es buena gente, también. Luego nosotros hemos de dar información sobre qué tipo de persona soy, porque eso en muchas ocasiones es lo que nos diferencia de los demás. En una sociedad hiperformada y con la experiencia que tenemos hoy en día todos en muchísimos trabajos, y si no la tienen ni os cuento, lo que muchas veces diferencia a un candidato de otro son pequeños detalles de afinidad. Por eso yo lo que propongo en vuestro currículum es que pongáis cosas como cuáles son vuestros hobbies, cuáles son vuestras aficiones, qué hacéis después del trabajo, si tenéis inquietudes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Otra opción, y yo la respeto, es que no pongáis nada. Esa es una opción. Y repito, yo la respeto, pero eso os convertirá en uno más. Y cuando uno es uno más, es uno menos. Entonces, mi propuesta es que pongáis ahí quiénes sois desde el punto de vista personal. Aquí hay otra frase, otra sección que tiene truco y que está enlazada con esta que os pongo debajo. Veréis, la inmensa mayoría de vosotros, no hace falta que me contestéis porque lo sé, ponéis habilidades y competencias en vuestro currículum. Pero las personas que recibimos los currículum, para creer eso tenemos que hacer un ejercicio de fe, amigos y amigas. Porque nadie habla mal de sí mismo. Y si yo pongo que trabajo en equipo, que estoy orientado a resultados, que sé solucionar problemas, lo que estoy diciendo a la persona que lo está recibiendo es, mira, créeme porque te lo digo yo. Y estaréis de acuerdo conmigo en que yo a priori no voy a pensar que tú me vas a contar cuáles son tus áreas de mejora, sino las que tú dices, las que son tus áreas de fortaleza o tus competencias y habilidades. ¿Me estoy explicando? Por eso lo que yo os propongo es que pongáis fortalezas y habilidades principales, competencias y habilidades principales y fortalezas personales, pero que eso no lo digáis vosotros, que lo diga una prueba objetiva. Esto que parece de perogrullo, que parece algo tan sencillo, es algo que, bueno, ahora ya algunas personas hacen, pero en la inmensa mayoría de los casos yo lo que me encuentro, y haced un ejercicio de reflexión y mirad un poquito dentro, es que las personas me ponen una retahíla de competencias y habilidades que yo tengo que creer porque lo dicen ellos. La manera de que eso resulte efectivo y que no lo digáis vosotros es que lo diga un test. Por eso yo lo que os propongo es que hagáis, por ejemplo, mirad, aquí se me ha colado uno que podéis hacer, que además es gratis, y que os dirá cuáles son vuestras fortalezas personales. Es un test que está tratado desde el punto de vista de la psicología positiva y que te va a dar las 4 o 5, que no hace falta poner más, fortalezas personales principales que tenéis. ¿Me explico? Entonces, lo que yo os propongo es que utilicéis ese tipo de herramientas. O, ¿por qué no? Os lo voy a decir muy claro. ¿Por qué no hacer un test de competencias y habilidades y pagarlo? Y que cuando yo me venga aquí vea que las competencias y habilidades que me dice que tiene fulanito no son las que él dice, sino las que dice un test que las avala. ¿Me estoy explicando? Entonces, lo que yo os propongo es que no deis más de 3, 4 fortalezas y habilidades principales. No hace falta que pongáis un churro, una retahíla de cosas que se supone que hacéis bien. Primero, porque no son creíbles, porque en términos de competencias y habilidades, las fuertes, las importantes son 3, 4, 5, no más. Y porque si no me decís quién os avala en esas competencias y habilidades, yo tengo que hacer un ejercicio de fe. ¿Me he explicado? Os decía que esta parte de aquí tiene truco, y es porque muchas veces, o algunas veces, en estas competencias que yo pongo aquí, no aparecen algunas que pueden ser fundamentales. Por ejemplo, trabajo en equipo. Si yo hago el test y me sale la número 5, trabajo en equipo, pienso, vaya hombre, una competencia que es súper importante y resulta que me sale en 5º lugar. Bien, en este maravilloso y pequeño cajón desastre, podéis poner otras competencias, como dice ahí literalmente, que no os hayan salido como principales, pero pueden ser importantes para la labor que vayáis a desempeñar. ¿Qué cosas se pueden poner aquí también? Otros trabajos que hayas desempeñado y que no tengan que ver con el puesto al que te presentes, porque ya habréis descubierto que todo lo que estamos haciendo en el currículum está referenciado al puesto al que me presento, como no puede ser de otra manera. Entonces aquí, si yo estoy en paro y llevo sin trabajar varios meses, es mucho mejor que yo ponga, por ejemplo,
que he trabajado de camarero poniendo copas, o que he hecho degustaciones en el Prica, o que he vendido libros puerta a puerta, que no que he estado en mi casa sin hacer nada. Por eso yo propongo que aquí podáis poner también otras experiencias laborales que no tienen que ver con el puesto al que os presentáis, y voy a ir más allá. Alguna formación complementaria que pueda ser eso, complementaria, pero no complementaria al puesto, sino complementaria a vuestra formación como persona. Porque la formación complementaria hay que ponerla como tal, como complementaria al puesto, como os voy a contar ahora. ¿De acuerdo? ¿Me he explicado hasta aquí? Esta primera página del currículum, amigos, amigas, es crítica. Lo voy a volver a repetir. Es crítica y es en lo que falláis la inmensa mayoría de todo, para mi desgracia. Quiero decir para mi desgracia porque de verdad que os juro por mi hija que me duele ver tanto talento desperdiciado. Y que, como os decía al principio, si yo pasara un filtro estricto a la información que me mandáis, muchos de vosotros no lo pasaríais, ¿vale? Entonces, hasta aquí en esta primera parte. ¿Me he explicado? ¿Queréis hacer alguna pregunta? ¿Queréis ¿tenéis alguna duda que podamos compartir de forma rápida? ¿Alguien? Lo más sencillo sería que levantaseis la mano aquí como participante o que me lo digáis. José Manuel, activa el audio. Ahora, ¿se me Hola. oye? Sí. ¿Se me oye? Sí. Vamos a ver, yo lo que quería hacer, porque me estoy perdiendo un poquito con el tema este que has explicado ahora del cuestionario, por llamarlo de alguna manera. Pero ¿De este qué cuestionario, José Manuel? el tema de las habilidades y Competencias. las fortalezas personales. Sí. Esto realmente o lo he entendido mal. O sea, yo he entendido que realmente es como que te tienen que valorar para poder ponerlo aquí y justificar la persona que te ha hecho esa valoración como una recomendación, ¿no? O yo lo he entendido así. No, me he explicado mal. Ya sabes que en comunicación se dice que el error siempre está en el emisor, ¿vale? Bien, lo que yo planteo aquí es lo siguiente. Si tú me mandas a mí un currículum y me dices competencias y habilidades principales y me dices orientación a resultados, resolución de problemas, capacidad de comunicación, trabajo en equipo y otra retahíla que pone la gente, ¿vale? Si yo solo recibo así, yo, para creerte que tú sabes hacer todas esas cosas, tengo que hacer un ejercicio de fe, Manolo. Porque ¿cómo sé yo que eso es verdad, tío? Tú no vas a hablar mal de ti mismo. ¿Me estoy explicando? No, sí. Tú no vas a hablar mal de ti mismo, ¿vale? Entonces, ya ves que soy vehemente en estas cosas, pero porque me va mi trabajo y el vuestro en ello, ¿vale? Entonces, lo que yo te propongo es otra manera. Haz un test para que cuando tú digas que tienes orientación al resultado o que sabes trabajar en equipo, no lo digas tú, lo diga una prueba aséptica. Un test, ¿me explico? Y hay millones de test que pueden avalar cuáles son tus competencias y habilidades profesionales. Los hay gratuitos, los hay de pago. Yo conozco gente que ha venido con un currículum, mandos intermedios y directivos, que es con lo que yo mayormente trabajo, y me ha venido con un informe de competencias y habilidades que le ha costado una pasta. No sé, ahí puede valer desde 60, 70, 80, incluso bastante más, pero que me dice, mira, Alfredo, ¿tú quieres saber cuáles son mis competencias y habilidades? Toma, ahí las tienes. No hace falta que te las diga yo. Te la está diciendo una prueba objetiva. ¿Me he explicado ahora, Manolo? Sí. De todas maneras, voy a contar un secreto, si me lo permites. Como tú y yo vamos a trabajar juntos, esto te lo explicaré con mucho más detenimiento y lo trabajaremos juntos, ¿vale? Pero muchísimas gracias por preguntármelo, porque me permite aclararos esta cuestión, ¿vale? Lo que se trata aquí es de que una prueba objetiva diga lo bueno que tú eres en términos de competencias y habilidades, no que lo digas tú. Estoy viendo la cara de Silvia Mulet, que nos está escuchando desde Mallorca, desde las Islas Maravillosas. Ella es una experta en recursos humanos, lleva muchísimos años trabajando en esto y sabe que muchas veces cuando recibes un currículum, Silvia, si quieres hablar, por favor, estaría encantado de que participases. Sabe que muchas veces la retahíla de competencias y habilidades que la gente dice son porque las ha buscado en internet y porque es lo que piensa que es lo que el que recibe el currículum quiere leer. Quiere escuchar. ¿Correcto? ¿Es así o no, Silvia? Es así. Es así. Y cuanto más especializado es el puesto,
más competencias se señalan de las que realmente a todas las compañías les interesan. Lo que pasa que es lo que tú has dicho, muy difícil de justificar, incluso en nosotros mismos, ¿vale? O sea, sacar esas competencias, lo que acabas de decir, es muy válido. Poder acreditarlas de una forma fehaciente, pues le da a tu evaluador pues una herramienta que ya te evita también a ti tener que justificar nada más. Correcto, así es. Entonces, lo que planteo, Manolo, es que no hables tú de ti mismo, sino que lo haga una herramienta, un test, una prueba que avale que lo que tú dices es verdad. ¿Me he explicado ahora? Porque además, queridos y queridas, las competencias y habilidades se aprenden. Las habilidades se desarrollan. Perdón, las habilidades se aprenden, los talentos se desarrollan. ¿Vale? Entonces, si tú pones ahí que no pones en tus competencias y habilidades, por ejemplo, que sabes hablar en público, eso es algo que se puede aprender. Eso no es importante. Lo importante es ser honesto. Y es difícil que las competencias y habilidades que os salgan, ninguna sea importante para el trabajo que vais a desempeñar, independientemente de cuál sea el trabajo. ¿Me explico? Y sin embargo, tú vas con una prueba que lo que dice, mira, yo es que tengo orientación a los resultados, pues no lo digo yo. Es que lo dice esta prueba. ¿Me estoy explicando? Esa es la validez que tiene esto, ¿vale? Esa es la validez. Y por otra parte, yo utilizo, como os decía aquí, utilizo herramientas que son gratuitas, como esta, el test vía fortalezas personales, que lo que te permite es poner, además de tus competencias y habilidades, las fortalezas principales de tu carácter, que es una información más. Y si no queréis ponerlas aquí, es una información valiosísima que se puede poner en esta sección de qué tipo de persona está comprando la empresa que me compra como trabajador. ¿Me estoy explicando? Entonces, hay un montón de herramientas que podéis utilizar para vuestro propio beneficio y que la inmensa mayoría de las ocasiones, por desconocimiento, no lo hacéis. ¿Vale? Bien, esta sería la primera página. Hasta aquí, creo que si tenéis alguna duda, es el momento de comentarlo, como ha hecho Manolo. Muchísimas gracias, Manolo. Muchísimas gracias, Silvia, por tu comentario. Silvia, como decía, es una persona que trabaja en recursos humanos desde hace muchísimos años y probablemente, estoy casi seguro que se habrá visto en tesituras parecidas a la mía, viendo currículum, que como decía aquel de la película, yo he visto cosas que no creeríais, ¿no? Bien. Ahora sí, podemos entrar en la parte que la inmensa mayoría de vosotros ponéis al principio y que os decía yo en la introducción de esta charla que resulta ser la menos relevante, vuestra experiencia y formación. Porque amigos, amigas, hoy en día a nadie se le contrata por lo que sabe o por lo que se supone que sabe y a nadie se le contrata por lo que ha hecho. Se contratan expectativas. Entonces, lo que vamos a tratar de determinar en esta parte de experiencia y de formación lo que vamos a tratar es de vender expectativas de la mejor manera posible. ¿De acuerdo? Bien, para mí las claves, tenemos 20 minutos de por medio, para mí las claves son las que os voy a contar en forma de píldoras. Experiencia. Veréis, no hace falta que pongáis toda vuestra experiencia laboral. Aquí los criterios pueden ser varios. O las ponéis de forma cronológica si tienen que ver con el puesto al que os vais a presentar, o las ponéis de forma funcional para hacer ver a la persona que recibe vuestro currículum que las funciones que queréis desempeñar en su empresa las habéis cumplido con creces, de forma satisfactoria. ¿Me estoy explicando? Es decir, a la hora de poner la experiencia yo puedo utilizar varios criterios, que no siempre tienen por qué ser el cronológico. Si uno ha trabajado muchos años en una misma empresa ocupando distintas funciones, el enfoque de la experiencia no será tanto cronológico, sino funcional en la medida en que quiera destacar las cosas que ha hecho en esa empresa. Y si son varias las funciones, tendré que dar prioridad y postularme y priorizar las funciones que tienen que ver con el puesto al que me presento. ¿Me estoy explicando? Es decir, hay más opciones que hacer que poner una experiencia laboral únicamente de forma cronológica. Se puede hacer de otras maneras, que sean interesantes y que jueguen a nuestro favor. Funcionales, o por empresa, o incluso por sectores, o cruzando estas variables que os estoy diciendo. Lo importante aquí son estas 4 cosas que os he resumido aquí y que os he puesto en coloricos
para que las tengáis muy claras. Primero, ¿lo ves bien, Leo? ¿Queréis que lo haga más grande? Es que veo que te acercas. Leo. No te oigo. Sí, no. Sí, ahora mejor, ahora mejor. Vale, También lo voy a hacer. se puede ampliar también aquí en el teléfono. Lo estoy ampliando un poquito, ¿vale? Por favor, aquí ya veis que esto es lo que pretendo seros de ayuda. Esto pretendo que sea experiencial y como si estuvierais currando aquí conmigo, ¿vale? Entonces, eso requiere de un esfuerzo añadido por mi parte y por la vuestra, pero lo importante son los resultados que consigamos. Entonces, si hay algo que no veis, por favor, decídmelo, ¿de acuerdo? Gracias, Leo. Entonces, mirad, las claves a la hora de poner la experiencia laboral son estas 4 que tenéis aquí. Bueno, aquí se pone, si queréis, un criterio cronológico, aquí se pone el puesto y aquí se pone la empresa. O al revés, podéis poner aquí la empresa, el sector y aquí el puesto, ¿vale? Aquí abajo. Aquí puedo poner, aquí puedo poner el puesto, que veis ahí, que pone freelance, o puedo poner director, financiero, ¿vale? Y aquí debajo puedo poner la empresa. La empresa, si os interesa remarcar el sector, ponedlo directamente. ¿Y qué cosas puedo añadir yo ahí? Por ejemplo, ahora estoy trabajando con varias personas que están en la banca y llevaban, o que estaban en la banca, y llevaban patrimonios y cuentas muy importantes en términos de dinero. Pues cuando ponen aquí, aparte de el puesto, lo que ponen es Banco Santander, gestor, arriba, por ejemplo, ponen gestor de patrimonio y debajo ponen, o al revés, director financiero, gestor de patrimonios, perdón, gestionando patrimonios de más de 20 millones de euros. ¿Me explico? Es decir, aquí podéis dar alguna información que resulte relevante y que prestigie lo que habéis hecho en vuestro trabajo. El sector en el que habéis estado, la facturación de la empresa, el número de trabajadores, algún detalle que prestigie y que dé valor a lo que habéis hecho en esta empresa y en esas funciones, ¿de acuerdo? Bien, y os decía, lo importante aquí es estas 4 cosas que os he puesto aquí. Primero, os recomiendo empezar por la última, las funciones, porque es lo más fácil. Y si, como ha hecho Leo, que va a hacer a partir de ahora, pone el puesto y ya sabe las funciones que tiene el puesto al que se va a presentar, aquí que se ponen las funciones principales que ya sabéis que ese puesto tiene. ¿Me explico? Que por otra parte son los que habréis desempeñado. ¿Vale? ¿Por qué os digo de empezar por aquí? Porque es lo más fácil. Empezar por las funciones. Después podéis ir subiendo hacia arriba, definiendo las competencias que habéis adquirido en ese puesto, que no tiene por qué ser las mismas que están aquí. De hecho, lo chulo sería que no fueran las mismas, para que la persona que lo leyera viera que tenéis unas competencias avaladas por un test y que tenéis otras que habéis adquirido en el ejercicio de vuestra profesión. ¿Me explico? En tercer lugar, tengo que poner, y aquí ya el orden me importa menos, los resultados y lo que hice para conseguirlos. Y esto es absolutamente crítico, no lo hacéis casi nadie. La diferencia entre un gran director comercial y una patata de director comercial no son las funciones. Las funciones de un director comercial, si nos ponemos ahora aquí los 30 que somos, nos ponemos a definirlas, las sacamos en 10 minutos. Eso no es lo importante. Lo que diferencia a un director comercial bueno de uno que no lo es son los resultados, queridos. ¿Me explico? Entonces, lo primero que tengo que ponerle a la persona que va a ver mi currículum es lo que he conseguido en mi desempeño profesional. Si puede ser cuantificados, me voy a explicar. Yo puedo poner aquí, director comercial, resultados, vendí 20 millones de euros. Algo sabes vender. Pero si además pongo, vendí 20 millones de euros, un 15% más que el año anterior, eso es demoledor. ¿Me he explicado? A veces los resultados no se pueden poner cuantitativamente, porque si uno, por ejemplo, ha sido camarero de sala, es difícil poner lo que ha vendido el restaurante o atribuirse las ventas a su desempeño, pero sí puedes ponerlo de forma cualitativa. Recibí 25 felicitaciones en los 3 primeros meses de mi trabajo. En los últimos 6 meses mi jefe me felicitó, no sé cuánto. En las encuestas de calidad del restaurante obtuve una media de 8,5 sobre 10. Es decir, si yo no puedo poner datos, tengo que poner comportamientos. Pero los comportamientos también son resultados, amigos. Lo importante aquí es que le digáis a la gente que sois buenos haciendo vuestro trabajo.
os dedicáis la inmensa mayoría de vosotros a describir un montonazo de funciones, que como os decía, no es lo importante, porque las funciones de un puesto me voy y las busco en Google. Y si no las sé, me las puedo imaginar. Repito y termino con esta parte. La diferencia entre un gran director comercial y una patata de director comercial son los resultados, no las funciones. ¿De acuerdo? Y para avalar que estos resultados los he conseguido, he de poner qué cosas he hecho para conseguir lo que conseguí. Por eso mi propuesta es que en cada puesto de trabajo pongáis qué habéis conseguido, qué habéis hecho para conseguirlo, qué competencias habéis adquirido haciendo esas cosas y si las funciones, o si queréis, que también está muy bien ponerlo, o misión del puesto. También se puede poner así. Y así me salgo de lo que hace todo el mundo. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta? Porque esto es clave. ¿Alguien quiere levantar la mano? ¿Alguien quiere comentar algo? Vale. En un minuto, mientras yo sigo hablando, ¿podéis describir con un lápiz y un papel alguno de los resultados que hayáis conseguido en vuestro último trabajo? Escribidlo. Escribidlo. Si puede ser cuantificado. Y si no, contextualizarlo, perdón, y si no puede ser cuantificado, ponerlo de forma cualitativa, en términos de calidad en vuestro trabajo. Porque si no podéis poner un resultado ahí, yo reflexionaría. Y fijaros que si habéis estado en un trabajo durante un tiempo prudencial, es decir, si no te han echado a los 3 días, y ya no os digo si habéis estado durante mucho tiempo en un trabajo, es porque le habéis sido rentable a la empresa. Y eso es tanto como decir que habéis obtenido resultados en vuestro trabajo. Yo hay personas que conozco aquí, estoy viendo vuestras caras. Me consta que habéis conseguido unos resultados fantásticos en vuestros trabajos. Fantásticos, y no quiero dar nombres ni ejemplos para no descubrir, ¿vale? Pero es súper importante que sepáis ponerlos, ¿vale? Entonces espero que al menos durante estos minutos que estoy hablando hayáis sido capaz de poner en una línea un resultado importante que hayáis conseguido en términos cuantitativos o cualitativos en vuestro último trabajo. Para la reflexión posterior quedaría todo lo que tiene que ver con las acciones, las competencias y las funciones. Esta es la clave y no otra de vuestra experiencia laboral. Y fijaros que va en el segundo folio, porque, como os decía, a nadie se le contrata hoy en día por lo que se supone que ha hecho. Pero sí puedo generar expectativas diciendo, mira, macho, yo no sé si voy a dar el mismo resultado en tu empresa, pero los resultados que he tenido hasta ahora me avalan. Porque si quiero vender expectativas no tengo otra manera de hacerlo. ¿Me explico? Bien, formación sería el siguiente bloque. Bueno, recordad, para que tengáis una visión general, hemos hablado de los datos, primera sección, segunda sección, para qué me están comprando y para hacer qué me está comprando, tercera sección, qué tipo de persona están comprando, cuarta sección, la experiencia laboral. ¿Correcto? La siguiente tendría que ver con vuestra formación y es esta que hay aquí. Mi propuesta es que le deis muchísima más importancia a la formación complementaria que tiene que ver con el puesto al que os presentáis que a la formación básica o esencial que llamo yo. Porque mirad, primero, voy a poner aquí 2020, la formación complementaria es la que os hace competentes en vuestro trabajo. Y si yo he estudiado Derecho, que lo voy a poner aquí en la formación esencial, pero luego he hecho una formación, un máster, por ejemplo, de marketing y ventas, es mucho más importante la formación complementaria, los últimos cursos y seminarios, que la formación esencial o de base que yo haya hecho. Entre otras cosas, porque hay gente que estudia filosofía y acaba ejerciendo de financiero o viceversa. Entonces, se trataría de conseguir 4 cosas aquí. Una, demostrar que vosotros sois profesionales que no dejáis de formaros. Yo no concebiría que alguien me mandara un currículum sin que aquí en el año 2020 hubiera puesto ya algo en lo que se haya formado para su puesto de trabajo. No lo concebiría. Hoy en día, si no te formas, estás muerto. Creo que esto no tiene mucha discusión. Entonces, el objetivo de esta parte sería
demostrar que me formo continuamente en la especialidad o la materia que tiene que ver con el puesto al que me presento, si puede ser en una institución o con una metodología importante. ¿Qué quiero decir aquí? Que no es lo mismo hacer un máster por el Instituto de Empresa, aunque sea hacerle publicidad, que por otra institución, cuando el Instituto de Empresa está entre las 5 primeras escuelas de negocios del mundo, ¿vale? Y si no puedo hacer valer la institución, voy a hacer valer la metodología. Por ejemplo, si tú eres autodidacta, esto hay que ponerlo aquí, porque lo que me está diciendo es que si tú has hecho un curso de marketing digital de forma autodidacta, tú eres un tío o una tía que se forma, que tiene interés en formarse por sí mismo en algo que tiene que ver con su trabajo. ¿Me explico? Y por último, en un número de horas que permita conocer o hacerme ver a mí que en lo que te has formado te ha servido de algo. Es decir, si has hecho un seminario de una mañana de 5 horas, pues amigo, es verdad que te has formado, pero evidentemente no te ha convertido en un especialista. ¿Me explico? Lo siguiente, ahora sí, sería la formación esencial o de base. Y fijaros que no pongo formación reglada, porque si tú has hecho la carrera de Derecho y te ha faltado una asignatura para acabar, y tú estás ejerciendo de director de recursos humanos, que hay bastantes que vienen del mundo de empresariales, de Derecho o de otras cosas que ni os imaginaríais, el hecho de que yo tenga acabada o no mi carrera, por decirlo de alguna manera, no es relevante. Puede serlo, pero desde luego no es crítico para que tú sepas desempeñar tu trabajo. ¿Me explico? Entonces yo propongo que aquí se ponga la formación esencial o de base. Tus estudios universitarios, si los has tenido, los máster que hayas hecho, los cursos, porque además, en sectores, por ejemplo, como las telecomunicaciones, ya sabéis que antes de 5 años, no, antes de 5 no, antes de 2 años, lo que ha estudiado un ingeniero en telecomunicaciones está obsoleto. Entonces, que yo haya cursado una formación esencial o de base, lo único que demuestra es que tengo unos buenos principios formativos, pero no demuestra que sé desempeñarme en mi trabajo. Es mucho más interesante poner aquí, por ejemplo, asignaturas en las que has sacado notas especialmente buenas, asignaturas en las que te han gustado, información que avale que tu formación de base lo que te convierte es una persona capaz de aprender, que esa es la clave. No tanto como que me he formado, como que soy capaz de seguir aprendiendo. ¿De acuerdo? Por último, os quería hablar de una última sección, o dos últimas secciones que tienen que ver con el mundo en el que vivimos, la experiencia digital y un pequeño cajón desastre que yo utilizo para acercarme lo más posible a la persona que tiene que recibir mi currículum. Me voy a explicar. En esta parte yo pondría la experiencia digital, los idiomas y las habilidades técnicas, teniendo en cuenta que la experiencia digital hoy es algo absolutamente fundamental y que cualquier persona que quiera tener marca personal ha de estar ya en Internet con un weblog, si no lo tenéis podéis poner en construcción, participar en foros profesionales que acrediten que vuestro trabajo os interesa y que compartís con gente de vuestro sector cosas importantes sobre el mismo, y vuestra participación en redes sociales, más allá de las que puedan ser generalistas, haciendo hincapié en alguna red social que pueda existir de carácter sectorial o de carácter profesional, que las hay. ¿Me he explicado? Lo siguiente serían los idiomas. Aquí, permitidme, os hacéis unas pajas mentales tremendas. Hoy en día no se conciben cuestiones o expresiones como nivel de inglés intermedio, nivel de francés medio y cosas así. Simplemente deberéis de ceñiros a vuestro nivel en el marco europeo de referencia. Es decir, yo me voy, hago una prueba y me determina esa prueba que mi nivel de inglés es un C1. Punto. Ya está. Si os piden un trabajo en el que necesite que tengáis un nivel de inglés de este nivel, valga la redundancia, os van a hacer una prueba. Seguro. Entonces, lo único que hay que poner aquí es el nivel que tenéis según el marco europeo de referencia de las lenguas. Y por favor, no engañad a nadie, porque estoy harto de ver directores de recursos humanos que se quejan amargamente de que la gente dice que tiene un nivel de inglés y cuando empiezan una conversación en un inglés razonable, ya no voy a decir top, la gente no sabe seguirlo. Atención, el nivel no tiene por qué estar acreditado por un nivel tipo First Certificate ni cosas por el estilo. Si los tenéis, podéis ponerlos. Pero fijaros,
esta persona lo que me está diciendo es que no que tenga un First Certificate, lo que me está diciendo es que tiene un C1 porque se ha pasado 4 años en los Estados Unidos estudiando. Y eso acredita mucho más su nivel que tenga el First Certificate o hasta tercero de la escuela de idiomas. Esa es la realidad. Tú puedes aprobar tercero de idiomas o cuarto de idiomas de la escuela de idiomas y puedes tener un nivel top, pero puede que no lo tengas, por ejemplo, en conversación o en idioma técnico o en aspectos técnicos del idioma. Mientras que si tú lo que pones aquí es que tu nivel está acreditado porque has vivido 3 años en Estados Unidos, yo no necesito que me traigas ningún First Certificate. ¿Me estoy explicando? En términos de habilidades técnicas, aquí en este caso os he reseñado algunas que tienen que ver con alguien que trabaja en cuestiones de diseño o en cuestiones de, que tienen que ver con el diseño informático. Yo aquí, en vuestro caso, trasladaría, por ejemplo, si voy a ser director financiero, que he trabajado con un programa de finanzas de alto nivel o que he trabajado con un ERP. O si soy director comercial, que he trabajado, por ejemplo, con un CRM. Y luego, respecto del paquete Office, pues esto, ¿qué queréis que os diga? Esto es como el valor en el ejército, se presupone. No hace falta que me pongáis que sois en Word un nivel no sé qué, en Excel un nivel no sé cuánto, salvo que el puesto lo pida. Porque mirad, yo voy el viernes a visitar a una empresa para un proceso de selección y en la ficha previa que me han mandado, ¿sabéis lo que me han pedido? Tiene que tener un nivel excelente, excelente en Excel. Porque va a hacer una serie de funciones que tienen que ver con ello. ¿Vale? Pero si no es así, no pongáis información que no es relevante. Por último, y terminamos, este pequeño cajón desastre lo que me sirve es para, puesto que yo ya doy por supuesto que cuando vais a presentaros a un puesto habréis estudiado la persona que va a recibir el currículum para intentar adivinar quién es, o al menos la empresa, esto lo que me sirve es para poner unos datos aquí de referencia, por ejemplo, si necesito vehículo, si tengo disponibilidad para viajar o si estoy dispuesto a cambiar de referencia y, como os decía, poner en otros intereses personales aquellas cosas que digan un poquito más de mí y que puedan ser, si me permitís la expresión, políticamente correctas. Por ejemplo, si me gusta hacer ejercicio, si me gusta la ecología, si estoy preocupado por el medio ambiente o si me gustan cuestiones de carácter social. No tengo tiempo para explicaros más ampliamente hasta qué punto esto puede ser importante, pero solo os diré que he mandado a entrevistas de trabajo a personas y que hemos sabido previamente quién las iba a recibir y que hemos sabido de esas personas cosas como que eran del Real Madrid o del Barça, que tenían unas ciertas adscripciones políticas o que eran poco o mucho religiosos. Y eso, o que les gustaba enormemente la gastronomía. Y eso simplemente nos ha servido para buscar afinidades con la persona que me tiene que entrevistar y que al final va a decidir si me hace una entrevista o no. ¿Correcto? Bien, doy por sentado que es mucha información, doy por sentado que hemos trabajado hora y media duramente. Os agradezco enormemente el esfuerzo que hayáis hecho. Estamos conectados 25 personas, que somos prácticamente todos los que hemos empezado. Sé que a la primera esto no va a salir, ni yo lo pretendo, pero mi intención era daros algunas claves para que podáis avanzar en tener un documento que sea mejor y que os sea sobre todo de mucha más utilidad del que tenéis ahora. Y en que hagáis las cosas diferentes, porque haciendo las cosas diferentes se pueden conseguir resultados diferentes. Si os parece, como son las 8:30, vamos a establecer una pequeña ronda de preguntas o cuestiones que queráis comentar y si no, pues damos por finalizado el webinar y quedo a vuestra entera disposición. ¿Alguien tiene algo que comentar? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, algún tipo de participación, algo que queráis que veamos conjuntamente? Voy a tirar de amigos, porque esto es lo que se hace siempre. Gloria, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha sido de utilidad? Sí, sí, sí. ¿Me oyes? Sí, sí. ¿Qué cosas Sí, dirías, sí. qué cosas dirías que te son más de utilidad y qué cosas te son más de utilidad en función de que no las estabas haciendo antes? Pues, por ejemplo, los logros obtenidos en trabajos anteriores, que no suelo ponerlos. Parece que es que como es competencia del puesto que estoy demandando, pues
Vale, perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Marien. La única pregunta que se me plantea a mí Sí, es dime, disculpa. cuando optas a un puesto en el que tienes que ser un poco muchacha para todo, es decir, Sí. en la tanatopraxia, por ejemplo, en un tanatorio también te exigen salir a recibir a los familiares y tal. Entonces ahí hay muchas competencias, tienes que bueno, tener un poco muchas competencias además del trabajo que es la tanatopraxia en sí. Entonces, reflejar todo eso, parece que mi currículum es un batiburrillo, hay demasiada información, demasiadas cosas. Vale, aquí se trata de poner solo la información relevante y de manera que sea atractiva para la persona que lo lee. En ese mundo en el que tú te desenvuelves, es muy curioso, pero muchos de los que me conocéis, de los que estáis conectados, sabéis que he trabajado en una escuela de negocio muchos años. Una de las cosas que nosotros hacíamos es a empresas del sector en el que tú te desempeñas, ¿cómo se llama? Porque es complicado de decir, Gloria. Tanatopraxia. Tanatopraxia. Pues una de las cosas que enseñábamos a la gente en la escuela de negocios, a las empresas que trabajaban, estas empresas que se dedican al negocio de los servicios funerarios, era a vender en ese momento tan duro para las personas, a vender, pues no sé si tu disciplina se vende como tal o si se hace como deferencia al fallecido, ¿no? Pero imaginaos lo que es vender a una persona un ataúd en vez de 3.000 euros, de 6.000, o una corona de flores en vez de 500 euros, de 700. Pues a esto les enseñábamos. Es decir, que en todos los ámbitos se pueden encontrar competencias y desarrollar habilidades que te van a hacer destacar sobre los demás. Este sería un ejemplo. Imagínate que una persona de tu perfil, además, fuera capaz de, en ese momento tan duro para las personas, porque siempre que hay alguien que se ocupa de eso, ser capaz de venderles la mejor de las opciones para ellos, que puede ser un producto que a la empresa le dé a ganar más dinero. Pues esto lo hacíamos nosotros, ¿vale? Marien, tú que has sido de las primeras en llegar y he hablado contigo al principio, sí. ¿Qué te llevas? ¿Qué te llevas de esta hora y media? Pues yo es que siempre he trabajado en el mismo perfil, aunque he trabajado siempre en diferentes sectores y, por ejemplo, ese sería un valor a recalcar que a lo mejor en otras veces no he recalcado. Y también de la parte inicial me ha sorprendido, pues eso, las habilidades y demás, que fuera lo primero a poner antes de poner la formación, antes de poner la experiencia laboral. Claro. Eso es mi propuesta, ¿eh? Yo sé que habrá personas que trabajan en esto y que te dirán, este tío no tiene ni idea, no le hagan ni pajolero caso, lo primero que hay que poner es la experiencia. Yo te digo que los empresarios contratan expectativas, Marien. A nadie se le contrata por lo que sabe ni por lo que ha hecho, porque que tú te hayas desempeñado muy bien en un trabajo no garantiza que lo vayas a seguir haciendo. Evidente, eso está claro. Pero y luego también el tema de cuánto debería ocupar un currículum, que se insiste mucho que es en una página, que 2 es una locura, pero al final si ya tienes una experiencia y un bagaje y tienes que explicarlo, porque cada sector o cada país o cada misión que has cumplido deberías reflejarla en el currículum. Entiendo que por eso se va a extender algo más. Bueno, hay maneras de hacerlo para que la extensión sea razonable. En todo caso, yo te diría que no es tan problemático en la medida en que, como en una novela, tú seas capaz de captar la atención en las primeras páginas. Sí. De manera que si tú tienes un currículum interesante en la página 1, salvo que la persona, y puede haberlo, no te digo que no, sea, por decirlo de alguna manera, un poco pejigueras, y por el hecho de que le mandes 3 páginas directamente te descarte, si te da la oportunidad de leer la primera y tú lo haces bien, no le va a importar seguir leyendo. En todo caso, y permíteme que arrime el ascua a mi sardina, la función de un profesional como yo elimina esa dificultad, Marien, porque en mi caso soy yo el que se pone en contacto con la empresa, no tú. Y cuando yo me pongo en contacto con la empresa y le digo, mira, yo soy la persona que gestiona la carrera profesional de Marien, y te voy a mandar un currículum y me vas a permitir que te lo mande ampliado para que sepas quién es Marien Martínez, ese problema se ha solucionado. Yo jamás me he encontrado con nadie que me diga, no, mándame un folio solo o mándame 2, si no, la desecho. Pero es verdad que ahí tienes que tener la figura de un gestor de carreras, de un gestor de tu carrera, que haga como hago yo, Marien, que es que llamo a la directora de recursos humanos, aunque no la conozca de nada, ¿eh? Le digo, mira, soy Alfredo Muñoz y yo soy la persona que gestiona la carrera de Marien Martínez.
he visto una posición que es interesante y creo que Marién va a ser una persona que te va a ser súper válida para esto. Es decir, aquí no estamos en un juego de demandar trabajo, Marién. Estamos en un juego de que tú eres una buena profesional con talento y que le vas a ser de utilidad a esa empresa. No se trata, tú no estás mendigando trabajo. Tú estás poniendo tus habilidades y conocimientos y experiencia al servicio de esa empresa. Por tanto, sí, por suerte. De igual a igual, ¿vale? Y ahí el problema no rige. Porque, repito y termino, no me he encontrado jamás a nadie que me haya dicho, oye, no me mandes más de 2 páginas o más de una, que lo descarto directamente. Todo lo contrario. Perfecto. ¿Vale? Perfecto, muchas gracias. Tengo aquí 2 manos levantadas. Isabel, Pastor. Isabel. He puesto la consulta en el chat, pero bueno, te la digo. ¿Cómo te enfrentas cómo preparas el currículum cuando te enfrentas a una selección que se convoca por internet, de la que no te dicen para qué empresa, con lo cual no puedes conseguir información, y te dan una descripción del puesto que es poco más o menos que director comercial, encargarse del equipo de comerciales, más o menos? Pues mira, si la selección se ha hecho por internet y la ha hecho una empresa de selección de personal, la única solución es tener a persona interpuesta, a alguien que sea capaz de descaradamente llamar a la empresa, al headhunter, y decirle, oye, mira, ¿qué empresa es? Que ya te digo que no te lo van a decir. Pero eso ya no es tan importante, porque sí puedes sacar otro tipo de información. Esa sería una parte. Como dice el chascarrillo, lo imposible lo hacemos fácil, los milagros tardamos un poco más. Es decir, si no tenemos información sobre la empresa y no podemos conseguirla, no podemos hacer nada. Pero está claro que por muy somera que sea la descripción del puesto, te están dando pistas. Y ahí yo te diría lo mismo que le decía a Leo hace un rato. Tú puedes determinar en qué área funcional está el puesto al que quieres presentarte, si marketing, si finanzas, si recursos humanos, si dirección general, si administración, si logística, si almacén, ¿vale? Y por muy descriptiva o somera que sea la descripción, vas a encontrar 2 o 3 pistas que te pueden llevar a una descripción de funciones de ese puesto que está en internet. Cada familia profesional tiene unos puestos por defecto y todos están descritos hasta el más mínimo detalle. Es decir, que es muy fácil encontrarlo. Yo lo que haría ahí es tratar de buscar el que más se parezca a lo que me han dicho. Y a partir de ahí, jugar con esa información que me da las funciones del puesto para trasladarlas a mi currículum. Sí, pero no puedes... De la manera que yo te he dicho. Perdón, no puedes afinar en el sentido de que si una empresa tiene una particularidad en ese puesto y a lo mejor tú lo has hecho, esa particularidad la tienes integrada en tu experiencia profesional de años, no la puedes rentabilizar a la hora de presentar tu propuesta, porque esa información no la tienes, tienes información genérica. Claro. Es un poco lo que te decía y me duele decírtelo. Lo imposible lo hacemos fácil, los milagros tardamos un poco más. Pero yo te diría que planteado esto como yo lo planteo, al menos tu tarjeta de visita va a cubrir seguro bastantes cosas de las que ellos necesitan, ¿vale? Y te va a dar la oportunidad de ir y explicarte, que es la clave, ¿vale? Porque si tú mandas un currículum generalista y desde luego también es cierto, Isa, que no tienes por qué poner un puesto solo. Tú dentro del área funcional puedes postularte a 2 puestos que sean jerárquicamente similares. Por ejemplo, director comercial y adjunto a director comercial, o director comercial y responsable de cuentas. ¿Me explico? Y eso te abre las posibilidades, abarcas, el abanico lo has abierto para postularte no solo a una posición en concreto, sino alguna que tenga que ver con esa, ¿vale? Pero evidentemente la información que está oculta, y muchas veces está muy oculta y no hay manera de adivinarla, ahí no podemos hacer mucho más. Pero esto sí es una buena carta de presentación en cualquiera de los casos. ¿Me explico? Sí. Muchas gracias, Isabel. Gracias. Leo. Hola, Alfredo. Hola. ¿Qué te llevas? Mira, te pregunto, porque la verdad es que he estado pensando al respecto y no sé ni siquiera si sería producente algo así. La parte de la definición del puesto, por ejemplo, si no tienes claro o en realidad no te cierras a ningún puesto en concreto, sino que al final estás buscando un cambio profesional y presentas tu currículum como esto soy yo, esto es lo que puedo aportar y a lo mejor estarías dispuesto a trabajar en diferentes sectores o departamentos. ¿Eso qué opinión te merece? ¿Quieres que sea franco contigo?
De verdad, Sí. te puedo hablar con el corazón. A mí eso me parece una excusa, que yo me la he puesto muchas veces también. Es decir, mira, la clave está, el empresario, a ver, como somos 25 y esto no va a salir de aquí, a la inmensa mayoría de las empresas, su gente, la gente, les importa muy poco, por no decir nada, a la inmensa mayoría. Lo único que quieren saber es lo que tú vas a hacer por ellos. Dicho de otra manera, ¿a cambio de qué te van a pagar? Y si tú eres capaz, independientemente del puesto o de tu experiencia profesional, de hacerles ver que la propuesta de valor, tu propuesta de valor es interesante para ellos, puedes tener la oportunidad de contarlo. Ahora bien, lo que me estás preguntando, en definitiva, significa que te molesta, y a mí también, renunciar. Si tú mira, en estrategias de búsqueda de empleo en búsqueda de empleo hay dos estrategias, reactiva y proactiva. La reactiva es cuando tú contestas a una oferta, ¿vale? Y en ese aspecto lo que tienes que decidir es si tú quieres contestar a ese puesto, ni más ni menos. Si quieres y tienes algo que aportar en función de tu experiencia, de tu conocimiento y de tu valía profesional y personal, ¿vale? Y ahí, cuanta más experiencia, cuanta más expectativa generes, como yo te decía, más fácil lo vas a tener, ¿vale? Pero el hecho de que tú respondas a una oferta significa que estás renunciando a responder a otras. Y esto es así. Renunciar nos fastidia. Lo que no tiene sentido es que tú te presentes como director de marketing y director financiero a la misma empresa. Lo cual no significa que tú no te puedas presentar a ambos puestos en empresas diferentes. ¿Me explico? Vale. Pero, por ejemplo... Y la otra estrategia, que es la proactiva, significa que yo a priori elijo al puesto al que me quiero presentar. Es más, elijo la empresa, el sector, la localización, la facturación, los valores, la cultura corporativa, etc. Y en algunas ocasiones hay puestos que, como os he dicho, están ocultos y que en algunas ocasiones al menos lo que ocurre es que a demanda tuya, curiosamente, se produce el proceso de selección. Te voy a poner un ejemplo. Una empresa que se está pensando en exportar y resulta que tú, sin saber que eso es así, mandas un currículum como especialista en exportación. Ven tu currículum y en ese momento dices, mira, pues ahora me voy a plantear hacerlo. Es verdad que eso es un pequeño porcentaje, un 2, un máximo, un 5%. Ocurre pocas veces, pero ocurre. En todo caso, la estrategia proactiva lo que te permite es postularte a las empresas que tú quieras para hacer lo que tú quieres hacer y preguntarle a la empresa si eso que tú quieres hacer a ella le es de utilidad. Es decir, si estarían dispuestos a pagarte por ejercer esa labor. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, sí, ahora sí, te he entendido. Es que esta pregunta me surge sobre todo por ejemplo, como sabes, yo me dedico a un sector muy concreto, que es el jurídico, pero incluso antes o durante mis estudios he desarrollado otro tipo de trabajos, como en atención al cliente o cualquier otro, en fin, tanto de trabajar con gente, con sistemas. Y claro, si yo, por ejemplo, ahora me planteo un cambio profesional, no sabría qué poner porque de la misma forma que tengo una experiencia en el mundo jurídico, a lo mejor tengo otras inquietudes como el trabajo en equipo, trabajar con gente, desarrollar estrategias o ideas, y la verdad es que me cuesta mucho plasmar, porque claro, es imposible de plasmar porque es algo al final genérico, abstracto. Entonces... No, hemos tenido una sección entera de habilidades y competencias en las que tú puedes poner tus habilidades y competencias. Y si no las tienes, las habilidades y competencias, Leo, se aprenden. Trabajar en equipo se aprende, orientación a resultados se aprende, enfoque a problemas, a resolución de problemas se aprende, comunicación se aprende, hablar en público se aprende. Si tú quieres optar a puestos en los que necesitas cierto tipo de habilidades y competencias, es lo más fácil en las habilidades y competencias. Otra cosa es en la experiencia o en tus conocimientos, pero en las habilidades y competencias requeridas es lo más fácil, porque simplemente tienes que ir y aprenderlas. Así de sencillo, así de claro. Vale. Sí. El talento se desarrolla, las habilidades se aprenden. Vale. Muchas gracias, Alfredo. El otro día ponía yo un ejemplo. Una persona puede ser campeón del mundo de dar toques a un balón sin que se le caiga al suelo. Eso es una habilidad. Meter un gol de chilena como el que metió Zidane en la Copa de Europa, ya veis que soy merengón, me respiro por la herida, eso es talento. La habilidad, darle toquecitos y ser campeón del mundo. Yo he visto, Colacao contrataba a gente que cuando yo era pequeño nos lo traía a los colegios para hacer exhibiciones de toques de balón. Eso es una habilidad.
y eso se aprende. Ahora, coordinar el cuerpo para un balón que viene como un asterisco del cielo y poner tu cuerpo y empalmar para que el balón entre por la escuadra, amigos, sos talento. Y eso se puede desarrollar, pero es más complicado y tarda más tiempo. Para empezar, porque mucha gente, como yo me harto de decir, no sabe qué talentos tiene. Entonces, si tu problema es de habilidades y competencias, amigo, tú no tienes ningún problema. Porque se aprenden, tío. ¿Me he explicado? Sí, 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 totalmente. Vale, había otra mano levantada por aquí, no sé si era Silvia. ¿Querías hablar? Venga. Buenas. A ver, bueno, me parece súper interesante todo lo que has dicho. Yo, si me tengo que focalizar en mi área, pues como tú sabes, o sea, yo he trabajado mucho tiempo para otros, para empresa, y ahora pues también trabajo para mí. Eso no quita que yo tengo una inquietud importante para seguir en el área de desarrollo de personas, que es la que más me gusta. Entonces, Sí. ¿cómo encajar eso en el currículum cuando describes tus funciones? Porque yo precisamente me dedico a esto y es la primera pregunta que me hacen y es como, ¿has fracasado en eso porque vuelves otra vez a trabajar por cuenta ajena, por terceros, vamos? Como diría mi maestro Miguel Ángel Romero, muchas gracias por la magnífica clase de creencias que nos acabas de dar. Ya. Pero es que esa creencia es mía y muchas veces del interlocutor. Claro, pero ojo, que muchas veces el que se pone a este lado, nada más lejos cuando uno hace estas cosas, algunas personas como las que estáis ahí, tendéis a pensar que el que está aquí lo tiene solucionado y nada más lejos de la realidad. O sea, que puedo empatizar muy fácilmente conmigo porque, vamos, tengo creencias limitantes para dar y tomar. Lo que intento decirte es que tú eso lo crees, pero no lo sabes. ¿Cómo lo sabes? Es que no lo sabes. Te falta información. Tú crees que ese paso tuyo del trabajar por cuenta ajena, por cuenta propia, a trabajar por cuenta ajena, puede resultarle a la persona que lo mire de alguna manera chocante y que puede pensar cosas como las que tú me has dicho. Pero eso está en tu mapa, Silvia. En el mío no. Bueno, a mí me lo han llegado a preguntar, que es que no te ha ido bien. O sea, textualmente. Vale. No. Es que estás hablando de otra cosa, amiga. Lo que estás hablando es de preparar la entrevista. Mira, si tú y yo, ahora cuando vengas a Alicante, nos vamos de picos pardos, como dice mi madre, y tú has venido con tu marido y mi mujer está esperándome en mi casa, y volvemos a las 5 de la mañana, no te cabe ninguna duda que tu marido te va a preguntar de dónde vienes y mi mujer me va a preguntar a mí de dónde vengo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Si sabes la pregunta, prepárate la respuesta. Si tú cuentas con que esa experiencia tuya va a suscitar, o piensas, o crees, o intuyes que va a suscitar este tipo de pregunta, prepárate la respuesta. Porque esa es otra cuestión que daría para otra hora y media, el preparar la entrevista de trabajo, y no es el objetivo, ¿vale? Entonces, ¿te preocupa esa cuestión? ¿Te la han preguntado? Elabórate un argumento de 4 líneas para desarmar ese argumento que a su vez te está dando la persona que te está entrevistando. ¿Me estoy explicando? Porque además tiene fácil. Te voy a contar un ejemplo real. Yo tenía un chico que cada vez que venía cuando trabajaba en la escuela de negocios, en Fundesen, tenía un chico que venía con su currículum y venía cada vez apesadumbrado porque él había terminado la carrera de Derecho en 8 años o por ahí. Y para él aquello era un problema. Y yo realmente en aquel tiempo tampoco sabía cómo darle solución a esa pregunta que él pensaba, yo también, que le iban a hacer en la entrevista de selección, ¿vale? Pensando, llegué a la conclusión, y por eso hablo en la entrevista de trabajo de aprovechar los balones que te dejan votando, es decir, las oportunidades que te surgen. Si tú sabes la pregunta, prepárate la respuesta. Y la estrategia que diseñamos fue la siguiente. Cuando alguien te pregunte por qué has tardado 8 años en acabar la carrera de Derecho, puedes contestar 2 cosas. Bueno, puedes contestar 3. La primera y menos útil sería, bueno, que aquello se me hizo un mundo, o peor aún, la verdad es que me iba mucho de fiesta y, bueno, tardé muchos años porque me costaba, y no sé, esa es una opción. Pero hay otras 2 mucho más útiles. Primera,
Mire, sí, tardé 8 años, porque yo no quería que mis padres me pagaran la carrera y lo estuve compatibilizando con mi trabajo. Punto. ¿Qué te va a decir un tío, una tía a la que tú le contestes así? No, sí, en ese No hay caso. más. Pero te voy a decir más. Le puedes decir, mire, sí, yo tardé 8 años en acabar Derecho. Y realmente no fue porque estuviera trabajando, no lo compatibilizaba con el trabajo, porque gracias a Dios mis padres me pudieron ayudar en acabar la carrera. Pero como mis padres estaban haciendo un sacrificio muy grande en pagarme mis estudios, yo desde el primer día decidí que no iba a estudiar Derecho. Iba a aprender Derecho. Y lo que hice fue matricularme en muy pocas asignaturas todos los años. Yo le aseguro a usted que acabé en 8 años, pero que sé Derecho. Hay personas que han acabado en 5 o en 4 y saben bastante menos que yo. Porque yo no se trataba de aprobar, se trataba de aprender. Y si tú esto lo cuentas así y yo lo acabo de improvisar sobre la marcha, permíteme la expresión. ¿Qué coño te va a decir ese tío? No te puede decir nada. ¿Me explico? Entonces, como sabes dónde está la cuestión a resolver y intuyes la pregunta, amiga, prepárate la respuesta. De manera que la persona, que ese balón que te está dejando botando, lo metas por la escuadra. Es decir, que conviertas esa circunstancia en una oportunidad para ti. Como yo acabo de hacer con el ejemplo de este chico, que es un ejemplo real además. A partir de ahí, cada vez que venía a mi despacho ponía una sonrisa, porque el hombre venía pesadumbrado, ¿no? Y ya venía con una sonrisa. Y estudió, y bueno, consiguió trabajo. Muchísimas gracias, Silvia. Gracias. ¿Alguna opción más? Aquí tenemos ahí a gente que no me ha hecho caso y tiene la cámara desconectada. Carlos, María, José Antonio, Carmen, Patri. A pesar de tener la cámara desconectada, si quieren añadir algo, comentar algo o preguntar algo, pueden levantar la mano, que le perdonaremos el que no nos hayan enseñado su cara y su entorno. ¿Vale? Por lo demás, ¿tenéis algo más que queráis comentar? María Ángeles, ¿qué te llevas? ¿Qué te llevas de la tarde? No te oímos, no te oímos. Ahora, pues me llevo muy buenas impresiones y con muy buena energía y muchas armas para ponerme a ello. Aunque sabes que se me resiste, pero sí, mucha motivación. Muchísimas gracias. Bueno, han sido casi 2 horas entre preguntas y el webinar. Espero haberos sido de ayuda. Soy plenamente consciente de que, como os decía al principio de mi intervención, como esto parece fácil y realmente no lo es tanto, por decirlo de alguna manera, es muy probable que no acertéis a la primera, pero creo, y desde luego estoy encantado de haber compartido con vosotros mis pequeños trucos, porque repito y termino, me da mucha pena ver tanto talento que es incapaz de venderse en el mejor sentido del término de forma adecuada. No sé si estáis levantando la mano o agradeciéndome mi intervención, porque ya me confundo. Si queréis comentar algo más, me lo decís y lo comentamos. Y si no, pues, Pablo, ¿quieres comentar algo, Pablo? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Pues nada, felicitarte por la presentación. Yo creo que has aportado cosas muy interesantes y que seguro que en mayor grado, sobre todo, podremos incorporar, ¿no? Y te hacía una pregunta porque no le he pillado el rollo un poco a esto, pero había una parte que no he estado, o sea, he estado presente, pero no sabía cómo hacértela y ya he resuelto el tema de la cámara. Te tenía puesto un bicho de estos y claro, decía, ¿qué pasa con la cámara? Bueno, ya está resuelto. El caso es que la pregunta era... ¿Qué importancia le das tú a la fotografía en un currículum? ¿Aproxima, aleja, te aproxima a la empresa, te aleja de la empresa? Yo tengo mi opinión personal, porque, como sabes, he tenido la posibilidad de una etapa de mi vida, pues tener que hacer selección de personal, ¿no? Entonces, a mí me ha generado por ahí una experiencia y tengo mi propio criterio, ¿no? Pero sí que me gustaría conocer tu opinión y un poco tu opinión actualizada. Pues mira,
Yo te diría varias cosas. Lo hemos comentado al inicio. En Estados Unidos yo os decía que está prohibido poner fotos, está prohibido poner sexo, está prohibido poner edad, ¿vale? Aquí ya llevamos años comentando que la foto, el sexo de la persona y la edad van a estar prohibidos ponerlos, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Pero yo con el corazón en la mano te digo que eso quiero verlo. Porque además ahora que vamos a estar en un mercado hiperinflacionado en cuanto a la oferta, hiperreducido en cuanto a la demanda, es decir, que vamos a ver gente para trabajar a punta pala, hablando mal y pronto, y mucha menos oferta en términos de puestos de trabajo, te diría que esto de que el sexo de la persona, la edad y la foto desaparezca, me parece más, como dicen los americanos, wishful thinking, que la realidad de lo que va a ocurrir. Es que luego... Otra cosa, y contesto a tu pregunta, otra cosa es que tú lo pongas. Tú asumes, por ejemplo, el tema de la edad, yo lo he comentado al principio, si tú vas a un puesto de trabajo y muchas veces, ahora ya no se puede poner franja de edad, quiero decir, no se puede hacer público que tienen que ser menos personas, por ejemplo, de menos de 50 años. Pero la realidad es que a mí, que hago procesos de selección, me dan franjas de edad. Y muchas veces, muchísimas veces, esto se sabe. Entonces... Que muchas veces la franja de edad está claro, también o se sabe o lo intuyes. Y aquí hay una persona que estaba conectada, que está conectada todavía, que ha participado recientemente en un proceso de selección a la que la edad, en principio, lo hubiera descartado, pero no ha sido así, primero porque el que seleccionaba era yo y porque todo hay que decirlo. La empresa no tenía ninguna filtro respecto a la edad. Que fuera mayor de 50 años, hablando en plata, le daba exactamente igual. Es más, casi lo prefería. ¿Vale? Bien. Pero lo cierto y verdad es que si tú intuyes o sabes explícitamente que a partir de 50 años no te van a coger y tú tienes 51, yo ese dato no lo pondría. Porque por un año te estás quedando fuera. Y si tú no lo pones y tú vas y defiendes tu candidatura, muy cerril tiene que ser la persona que está en la empresa para, si le gustas, por un año dejarte fuera. En la foto pasa lo mismo. Tú puedes ponerla o no, pero yo te digo, Pablo, te digo que personas en los últimos procesos de selección que me han mandado su currículum a través de una plataforma que se llama Indeed, que no permite poner foto, al menos en la plantilla en la que tú te das de alta, les he pedido por favor que me mandasen una foto, porque para mí es súper importante. Tú que eres un excelente fotógrafo, todo hay que decirlo, lo que te diría es que aproveches la fotografía exactamente igual que toda la información que tú pones en el currículum, la aproveches en tu propio beneficio. Lo que no tiene perdón de Dios, Pablo, hablando en plata, son fotografías que yo he visto de gente, no me ha dado tiempo, pero os iba a enseñar algunos ejemplos de currículum de caerte de espaldas. Sí, cosas que no creerías. Y yo he visto fotos de gente con los ojos rojos, que pasaba antes en la fotografía, pero que pasaba antes y han pasado 20 años y siguen teniendo la misma foto. O gente con un colega así, en la misma foto que se ponen en Facebook. O fotos en las que tienes que adivinar, porque no tienen una buena resolución, si lo que hay delante es una persona u otra cosa. O fotos que cuando tú las ves y ves a la persona, dices, pero ¿esta es la misma persona? Sí. Porque es foto de hace 10 años. En fin, yo lo que te diría como respuesta es, utilízala en tu propio beneficio. Hazte una foto de estudio, gástate la pasta, o hazte una muy buena foto. Mira, yo, con los chavales que trabajo en la Escuela de Organización Industrial, que la inmensa mayoría de ellos no tienen foto y hacen el currículum sobre la marcha, en las tutorías de empleabilidad que yo les doy, les hago fotos con mi móvil. Y te aseguro que les he hecho una foto, vamos, fantástica, más que suficiente para conseguir el objetivo que es que la persona que aparece ahí sea la misma que se presenta y que utilices tu imagen de manera positiva para reforzar tu propuesta de valor, que es la que contiene el currículum. Totalmente de acuerdo. Entonces, hasta que nos prohíban hacerlo, yo os recomiendo que la pongáis y que la utilicéis en vuestro propio beneficio. De hecho, hay directorios de profesionales médicos o profesionales abogados o profesionales de cualquier sector que muchas veces entras por curiosidad o porque necesitas un psicólogo, por ejemplo, ¿no? Sí. Y entras y tú fíjate, he visto directorios de psicólogos, que todo esto yo creo que lo tienen que tener más en cuenta, ¿no? Sí. Y desde luego, más que aproximarte al profesional, lo que hacía es generar
unas connotaciones negativas sobre el mismo profesional y perfectamente el profesional podría ser un experto y podría tener unos casos de éxito increíbles, ¿no? Pero sin embargo generaba un efecto rechazo o todo lo contrario, un tratamiento, o sea, una imagen que te atraía sobre el profesional, precisamente por ese primer impacto que tenemos sobre el profesional o sobre la imagen que proyecta el profesional, tanto de manera verbal o textual como visual. Un par de comentarios y terminamos porque ya estamos fuera de tiempo. Al respecto, casos reales de la semana pasada. Un chico que recibía un currículum y tenía su teléfono en WhatsApp, lo añadí a mi WhatsApp y como no veía su imagen, lo pinché en la foto de WhatsApp y cuando lo vi dije literalmente, hostia, qué buena imagen tiene este tío. Una imagen impecable. Y tenía alguna duda en llamarlo y automáticamente descolgué el teléfono y le llamé. Luego estaba sobrecualificado para el puesto. El caso contrario, descarté a una persona porque me mandó una foto que no era de recibo. Entonces, si tú en tu documento de tu pasaporte para una entrevista no eres cuidadoso con tus cosas, ¿cómo voy a esperar yo que lo seas con las cosas de los demás? Con mi empresa, hablando en plata. Casos reales de la semana pasada. Bueno, muchísimas gracias a todos. Hemos cubierto con creces el tiempo. Me lo he pasado pipa. Es mi primera vez. Ya me he desflorado, como decían antiguamente. Sé que la música, no sé qué, que no entra, que compartir, que patatín, que patatán. Pero para mí, desde luego, la experiencia, haberos tenido aquí, ha sido una experiencia tremendamente gratificante, ilusionante para mí. Os agradezco desde el fondo de mi corazón lo que hayáis compartido conmigo esto y espero haberos sido de utilidad y no necesito deciros que estoy a vuestra disposición. Un beso para todos y muchísimas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Gracias.